Nos encontramos con Jesús Esquivel, corresponsal de Washington, de Proceso en Washington, a propósito de su más reciente libro, que es Los cárteles gringos. Un libro más que oportuno por las nuevas circunstancias que estamos viviendo en la relación de seguridad de México y Estados Unidos. Pero es obligado preguntar, Jesús, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué concebiste este libro antes de que se generara esta situación que estamos viviendo en México? Pues porque en una comisión de proceso a la frontera México-Estados Unidos, que no teníamos la intención absolutamente de nada, íbamos a hacer un reportaje sobre los Zetas y sobre el cártel de Sinaloa. Fuimos a Tucson a entrevistar en ese momento al jefe de la DEA de la región de Arizona. Y fue hasta algo chistoso porque yo les empecé a preguntar en la entrevista, era Rita entonces el jefe del sector de la DEA, sobre los Zetas que habían entrado a Arizona, y me dijo, aquí no hay Zetas. Y me empecé a reír, ¿cómo que no hay Zetas? ¿Tienes tu información? Y la respuesta fue la que le dije, pues no, yo no soy el agente de la DEA. Y ahí dijo, acaba de llegar alguien que te puede ayudar. Y ya platicamos. Y me dijo, pero todo esto que estamos hablando es off the record. Y pues yo como que le dije, pues perdimos el tiempo, ¿no? Y me dice, pero está Polo Ruiz, que ya me está reemplazando. Y nos movimos hacia Nogales para hacer esa entrevista. Y en la entrevista, hablando del tema del narcotráfico, de pronto me dice que en Estados Unidos ya había cárteles domésticos. Y pues yo no lo podía creer, que incluso esa entrevista se convirtió en un reportaje de la revista, porque era la primera vez que sepa yo en la historia de Estados Unidos que con nombre y apellido admitieran que tenían cárteles. Pero como la envidia periodística aquí en México, pues solo nosotros lo publicamos. Y eventualmente hasta Garland, el Procurador General de Justicia de Estados Unidos con el gobierno de Biden, y Anthony Blinken, el secretario de Estado, en una conferencia de prensa, en una reunión bilateral, estaba Marcelo Ebrard, Rosa Isela, admitió en la conferencia de prensa, sí, ya hay cárteles domésticos en Estados Unidos, tenemos nuestros propios cárteles, pero desde la entrevista con Polo Ruiz empezó a surgirme la idea de empezar a recopilar información, porque ya tenía yo el antecedente de los narcos gringos, que en ese momento, ya habían pasado casi 10 años, describía a los narcos como más que nada vendedores al menudeo de drogas, y ya no como una empresa que le compra las drogas a los cárteles mexicanos en la frontera sur y ellos se encargan absolutamente de todo. Eso ya es un cártel, la logística, el transporte, la distribución, la venta y el lavado de dinero y el pago del dinero procedente de los narcóticos. Entonces empecé a recopilar la información y no solo eso, sino que mantuve la relación con Ortiz, porque él fue el que me lo dijo. Lo que no nos dijo en ese momento a Proceso fue que había toda una estructura dentro del Departamento de Justicia con presupuesto y todo, dedicada exclusivamente a combatir a los cárteles domésticos, que pues ya sabemos son los grupos, las pandillas, los grupos o clubes de motociclistas que sean una especie de sindicalizado para llevar a cabo este tipo de trasiego de drogas. Y sobre todo empecé a recopilar los encauzamientos de estadounidenses sentenciados por narcotráfico, integrantes de pandillas y de clubes de motociclistas. Y me llené de documentos. La verdad, me llené de documentos de encauzamientos. Y había yo quedado en la idea de crear este libro y le dije a Ortiz que si estaría dispuesto a hablarme más en detalle.
Y primero me dijo que sí, y después me dijo que no, porque no lo autorizaron en la DEA, porque no se ha jubilado. Y pues yo la verdad en ese momento pensé, pues ya no hay libro, porque como con los encauzamientos, ¿cómo digo que haya cárteles domésticos? Ni modo que haga. Ya lo dijo una vez en la revista Proceso, y me dijo, bueno, pues te voy a decir quiénes integraban este grupo dedicado a combatirlos. Y fue así con los contactos que él me dio que se pudo estructurar el libro. En el libro nos cuentas las dinámicas de estos cárteles domésticos en Estados Unidos. Por favor, cuenta a los lectores cuál es el modo en que operan, en que se distribuyen las drogas en Estados Unidos por parte de los cárteles locales. Lo que hacen, antes había el broker, un intermediario que regularmente eran gringos que vivían a lo largo de la frontera sur, que eran los que hacían los contactos con los llamados gatekeepers, que eran una especie de otros intermediarios con los cárteles de Sinaloa, de Juárez, el Golfo, los que te quieras imaginar de México, que eran los que básicamente preparaban la infraestructura del pase de las drogas, en mayoreo, los que rentaban casas o compraban casas en la frontera, sobre todo en El Paso, en Arizona, en Phoenix, Tucson, para poner un ejemplo claro, ¿no? Y se almacenaban ahí las drogas, y de ahí los cárteles mexicanos tenían su propia infraestructura de transporte y distribución, pero utilizando siempre a gringos y a gente latina. La modificación, que yo le llamo mexicanización de los gringos, como se llamó en algún momento la colombianización de los mexicanos, se dio con el paso del tiempo y sobre todo con el uso del fentanilo, esta sustancia letal, para manufacturar opioides, ¿no? Que le metieron a las metanfetaminas primero, que venía de las farmacéuticas. ¿Pero qué hacen? Pues los clubes de motociclistas que ya trabajaban para los cárteles y sobre todo los pandilleros dijeron, pues ya nos va a tocar a nosotros. Pónganos el cargamento de droga aquí en la frontera y nosotros mismos denos el precio y nosotros mismos nos encargamos de subirla, como se le llama en el argot del narcotráfico, es decir, llevarla a otros estados, de distribuirla a los vendedores, que pueden ser incluso otros integrantes de pandillas, o como $1,000 a México, que es como se envían las remesas, que los bancos estadounidenses no te preguntan el origen del dinero, si depositas menos de $10,000. En términos generales, así es como funcionan. Pero la gran diferencia de por qué los narcos ahora cárteles, porque asesinan, les llaman grupos violentos, pero nunca entran en detalle. Es más, Trump hace unos días lo dijo, que en Estados Unidos estaban combatiendo a los grupos violentos del narcotráfico, pero nunca especificó que eran estadounidenses, dio a entender que eran extranjeros. ¿Qué diferencias hay entre los cárteles mexicanos y los cárteles gringos? El dominio de territorios, básicamente. Por ejemplo, que el cártel de Sinaloa controla vastos territorios de municipios en varios estados del país, al sur, al norte, al este, al oeste. En Estados Unidos no tienen esa infraestructura, no son tan grandes, pero actúan como un cártel, por eso les pusieron cárteles domésticos. Lo que hacen es que controlan manzanas o cuadras de algunas ciudades, pero eso es para la distribución y movimiento de las drogas. Y los clubes de motociclistas y las pandillas tienen a sus grupos que tienen el mismo nombre, pero son de otra ciudad y de diferentes estados. Entonces es una especie de tren que un vagón recibe en el sur y va subiendo la droga y la va distribuyendo por todo el país. Es un cártel. No hay una estructura piramidal como en algún momento se pensó aquí en México. No hay. En cada ciudad, por ejemplo, en Nueva York, para hacerte concreto, hay muchos clubes de motociclistas y pandillas de origen irlandés, de origen turco, de origen mexicano, ingleses, todos conectados a través de las motocicletas y estos pactos, o no sé cómo llamarle, que hacen entre ellos de lealtad,
pasan la droga, pero se dan el trato de jefe a jefe. Es decir, no hay un jefe que mande a todos. Puede haber en los estados, en algún estado que un club de motociclistas, los Hell Angels, por ejemplo, en California, tengan una sección que sí controle uno solo. Por ejemplo, en el libro se describe del caso de uno en El Paso, que duró varios años y él era el que controlaba, pero nada más la sección del Paso, que era muy importante para el paso de las drogas que llegaban sobre todo por Ciudad Juárez, que sigue siendo una de las principales ventanas de cruce de drogas hacia los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en México, no hay un capo de capos. Son muchísimos capos. Y esto no es porque sea una mayor diferencia, sino porque aun cuando hay corrupción en Estados Unidos, policial, hay demasiada policía. Y los narcos son tontos, pero van a misa de vez en cuando. Y saben que tienen al FBI, que tienen a la CIA, que tienen a los US Marshals, a la misma DEA, la policía local, el sector antinarcóticos de la policía. Es muy complicado para operar. Por eso es que esos grupos funcionan así, como células distribuidas, aun cuando tengan el mismo nombre, pero no hay un solo jefe. En el libro nos cuentas lo que pasa en las prisiones de los Estados Unidos en el tema del narcotráfico. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Qué papel juegan las prisiones en la distribución de drogas en Estados Unidos? Eso es más que nada con las pandillas. Porque las pandillas sí son los grupos más violentos que los clubes de motociclistas. Y hay muchos asesinatos. No me acuerdo cuál es el promedio de asesinatos. Obviamente no tienen la violencia, como ocurre aquí, que decapitados, colgados, que los deshacen, los matan simplemente. En los pandilleros sí existe un jefe que aún estando dentro de cárcel, sobre todo esa es la explicación, y a la gente tal vez se le parezca extraño, pero en las prisiones federales de Estados Unidos, un pandillero, hay sentenciados a 3 cadenas perpetuas, a 1 cadena perpetua, de la cárcel no va a salir, pero sigue teniendo el control afuera y dentro de la cárcel, porque en la cárcel se mueve mucha droga, de cómo vender la droga fuera con sus pandilleros, sobre todo con los jóvenes. Y como está ahí en el libro, es una especie de caldo de cultivo desde dentro de mandos o control de mandos dentro de las prisiones para las pandillas, que me decían, y esto no lo quise contextualizar más porque para un lector mexicano o latinoamericano le va a parecer increíble, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo hacen? Pues decían, si ya están sentenciados a cadena perpetua, no lo puedes volver a sentenciar. Les da lo mismo, saben que no van a salir de acá. Simplemente van a tener los privilegios que tienen, como ven en las películas o en series de televisión. Pero desde ahí, por ejemplo, en Texas sobre todo, estos grupos pandilleros controlan a los cárteles domésticos que operan desde afuera. Porque entre las pandillas hay hermandad de distribuir el dinero proveniente de la venta de drogas, y los cárteles mexicanos, a través de delincuentes mexicanos que también están dentro de las prisiones, hacen los contactos. Pero esa es la gran diferencia. Hoy por hoy, el papel de los cárteles mexicanos es exclusivamente de distribución de México a la frontera sur. A la frontera sur. Digo, en el libro hay una entrevista que a mí me parece muy importante, que dice: el informe anual sobre la amenaza de las drogas en Estados Unidos es para culpar a México, a los cárteles mexicanos. A eso iba la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido entonces la política de Donald Trump de sellar la frontera para impedir el paso de droga desde México? De hecho, creo que es cierto lo que dice, que ha disminuido el trasiego de drogas a los Estados Unidos por la presencia, sobre todo los militares, de la Guardia Nacional y elementos del ejército, ¿no? Del Comando Norte. Eso nunca se había hecho. Y no tanto es porque estén ellos vigilando el asunto de las drogas, es que la simple presencia de los militares y de los
vehículos militares blindados, los buques militares recorriendo el Golfo de América o de México y del otro lado, intimida. Es una presencia de disuasión, más que nada. La brecha que tienen los cárteles de enviar la droga es que como ahora son opioides, son pastillas que llevan el fentanilo, porque además yo quise dedicar en este libro un capítulo completo al fentanilo, porque todo el mundo habla de fentanilo y fentanilo y fentanilo y fentanilo, y pareciera que todo el mundo puede tomar fentanilo. Es tan letal que si lo tocas te mueres. Y aquí voy a hacer una especie de retroceso. En Proceso fuimos los primeros en publicar la palabra fentanilo en México. Yo me acuerdo que le pregunté al jefe de aduanas, ya no me acuerdo el nombre, ya se me va la memoria, pero me dijo, su respuesta fue, ¿qué chingados es eso? Ni sabían que era el fentanilo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el trasiego de opioides con fentanilo es muy complicado de detectar. Puede ser líquido, son pastillas, y como son tan pequeñas, en algunos casos se les pasa mucha droga. Lo que sí sé es que ya ha disminuido desde que llegó Trump y militarizó la frontera, que pasa menos cocaína, que pasa menos marihuana, que además ya la marihuana le necesitan porque producen mejor marihuana en Estados Unidos, heroína. Y el problema de la heroína en Estados Unidos pues no es la heroína mexicana, la cafecita, que es la de peor calidad entre las heroínas, sino es la asiática. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad con la militarización de Donald Trump. Pero el gobierno de este presidente de los Estados Unidos jamás va a admitir que tienen cárteles. Pues ya desmantelaron a la iniciativa. Más allá de desplegar elementos disuasorios en la frontera, ¿cuál es la política local, específicamente el trabajo que hacen las agencias de Estados Unidos dentro de su territorio para el combate a las drogas? A nivel federal, pues están todas involucradas, porque todas tienen un departamento antinarcóticos, hasta la CIA, que muchas veces se ha metido en la cama con los narcos. Pero el FBI, los Marshals, la DEA, hasta las policías forestales tienen un sector antinarcóticos, porque en algunos momentos se han descubierto sembradíos de marihuana en los bosques, en Estados Unidos. Pero quienes, digamos, son los soldados rasos de esta guerra son los policías antinarcóticos de los condados, los municipios y de los estados, que una vez que descubren algo, de hecho en el libro se describe cómo funcionaba la iniciativa contra los cárteles domésticos, que era precisamente primero consultar a las policías locales, sus departamentos antinarcóticos, pues porque en Estados Unidos se detiene a mucha gente por delitos de drogas que no son vendedores ni nada, simplemente porque sigue siendo un delito federal si andan portando un cigarro. Aun cuando en los estados están aprobados las leyes del uso médico o lúdico. Es delito federal en Estados Unidos si te encuentran con marihuana, que ya no aplican la ley como debe de ser. O sea, cierran un poco los ojos los estados y en lugar de transmitir el caso a nivel federal, lo resuelven ahí con una multa, unos días de cárcel. No van a meter 50 años de cárcel en que encontraron con un cigarro de marihuana, por ejemplo, ¿no? Pero son la base fundamental. El cambio o la metamorfosis que ha ocurrido en los últimos 10 años con estos cárteles es que se volvieron violentos y hay más muertos. Pero ahí es una especie de trampa, porque la imagen es que son violentos por la problemática de las armas, ¿no? Que también es cierto, pero están muy separados. Todos los días hay muertos en Estados Unidos por disputas de drogas. Todos los días. Que no son noticia, pues es por culpa de los medios locales. O se aparece en la sección metropolitana de un periódico, en los periodiquitos locales o en las páginas de internet locales, hubo 3 muertos o aparecieron 3 muertos. Pero nunca explican que esos 3 muertos o vendían drogas o transportaban drogas para esta pandilla o para este club de motociclistas.
Hubo una balacera que hago el recuento ahí entre dos clubes de motociclistas en Arizona. Y fue por eso. Pero el estereotipo de los motociclistas en Estados Unidos, sí es que venden drogas y que son violentos, es que no son cárteles, sino que se encuentran, y esto está estereotipado por las series de televisión y las películas. Y la violencia tampoco ha alcanzado esta espectacularidad. Sí, no hay decapitados, no hay pozoleros, no hay ese tipo de cosas. Sí ha habido decapitados, ¿no? Pero no por este tipo de razones. Allá los matas y los matas. Lo que buscas es, sobre todo como cualquier delincuente, no dejar rastros de nada para que te atrapen. Entonces, al igual que aquí, los cárteles gringos tienen a sus pistoleros que ni llegan al nivel de sicarios como los de México, como los conocemos, ¿no? Es decir, como no dominan territorios y no tienen a alguien en específico, tal vez sí alguien que coordine, obviamente, pero le va a mandar a alguien que sea de la calle, un pandillero, te doy tanto dinero, ve y mátalo. Las pandillas han existido por siempre en Estados Unidos, no es algo nuevo. Digamos que esta red de pandillas es la que ha facilitado la distribución de droga en Estados Unidos. Sí, porque empezaron a trabajar para los cárteles mexicanos hace mucho tiempo. Ahora ya no, ahora ya son independientes totalmente. También es un error el pensar que los cárteles gringos tienen una lealtad con los cárteles mexicanos o una alianza. Yo solo con el cártel de Sinaloa, o yo solo con el de Jalisco Nueva Generación, o yo solo con este grupo. El capitalismo puro se aplica en el narcotráfico de Estados Unidos. Le compran a quien sea y le pagan a quien sea, porque, por ejemplo, los Hells Angels, que son estos clubes de motociclistas con mayor presencia en Estados Unidos, que les llaman en inglés charters, que la traducción más correcta en español sería una franquicia en diferentes estados. Repito, no hay un jefe único, pero se ayudan. Y entre ellos, pues imagínate cuánta droga se puede mover. Cada día se mueven miles de dólares en el tráfico de drogas. Millones. ¿Cómo llega de regreso ese dinero a México? La mayoría en efectivo. La mayoría en efectivo. En proceso hemos documentado muchas veces cómo los grupos delincuenciales en Estados Unidos, para pasar el dinero, pues lo reparten. Es el tráfico hormiga como el de las armas. La frontera es demasiado grande. No toda la gente es revisada por las máquinas. Y hay personas a que le siguen pagando $1,000, $2,000 por pasar $1 millón, $2 millones escondidos en los autos. Pero la manera más fácil, porque cuando los decomisan, ese es dinero que ya lo tenía contabilizado la organización que lo iban a perder, porque a ese momento desvías la atención y pasan otros, ¿no? Pero en las remesas, que eso es lo que se niega a aceptar el gobierno mexicano, ¿no? Las remesas no pueden estar tocadas de dinero del narco. Pero hay una ventana enorme, por eso decía, la magnitud de los bancos en Estados Unidos es tan grande. Estamos hablando de un país de más de 320 millones de habitantes. Se puede enviar en una transferencia electrónica hasta $10,000. No más porque ahí sí ya te preguntan y tienes que demostrar cómo lo ganaste. Para los narcos, el pagarle $300 a alguien para que te haga un depósito de $5,000 en este banco no es nada. Y le dices, ¿te quieres ganar otros 300? Vete a este otro banco. Y en un día hay gente que se dedica nada más a eso. Y entre 20 bancos, ni en 5 horas, transfirió, qué sé yo, 50,000. Estoy hablando de una persona. O 60,000. Imagínate el ejército de todo el dinero que se manda. Pero ahí es donde entra la hipocresía de Estados Unidos, porque no investigan a sus instituciones financieras. El sistema bancario está siendo utilizado, el sistema bancario estadounidense, el sistema Imagínate decir, los bancos de Estados Unidos lavan dinero al narcotráfico, tiras a la bolsa y a lo que sea. Gerardo Esquivel, el que fue el subgobernador del Banco de México, me dijo no hace mucho que en su momento él calculaba la ganancia de los bancos estadounidenses, nada más por hacer estas transferencias, en la pura cuota, que a veces son
20 dólares, 30 dólares, les quedan $1,000 millones al año. 1,000 millones. ¿Tú crees que se van a perder las instituciones esa rebanadota de pastel? No. Ni el mismo Departamento del Tesoro lo va a investigar. ¿Qué papel juegan las pandillas en el tráfico de armas de Estados Unidos a México? Grande. Y también los clubes de motociclistas, todos. Pero también ahí hay otros grupos que no son ni siquiera cárteles. Estos sí no. Estamos hablando de otra cosa muy diferente. Los cárteles domésticos también compran muchas armas, pero ahí usan a gente diferente. Así como los mexicanos se encargan de pasar la droga al norte del río Bravo y decirse, aquí está, ya es de ustedes, lo que nos pidieron, ustedes se encargan. Del otro lado, los gringos se encargan de comprar el armamento porque se requieren ciudadanía o residencia para comprarlas. No cualquier persona puede entrar a comprar armas. Se encargan de ponerla en el lado pegado a la frontera sur, a la frontera norte de nuestro país. Facilitan, digamos, son compradores al mayoreo de las armas y se las ponen ahí y ya los otros, los mexicanos, se encargan de pasarlas. No vas a ver a los cárteles domésticos gringos meterse en el tráfico de armas a México directamente como tal, es decir, nosotros te la pasamos a México, no. Ellos se encargan de comprarlas al mayoreo y se las ponen en la frontera y de aquí tú te haces cargo, que eso no es nada imposible para el tamaño de los cárteles mexicanos. Es importante, pero eso no es lo que les deja más dinero. Lo que les deja dinero son las drogas. El consumo. ¿Qué tan grave es el consumo en Estados Unidos? ¿De qué tamaño, de qué dimensión estamos hablando? Nadie tiene las cifras exactas, pero el simple hecho de que el Centro para el Control de Prevención y Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, te diga que en promedio se mueren 300 personas todos los días por una sobredosis. Multiplica 300 por 365, nada más, que ha habido más. Ahora bien, esa es la cifra oficial. Los expertos y sobre todo médicos dicen que son el doble o un poquito más. ¿Por qué? Pues que por el acta de defunción, las mamás no quieren que se les ponga que se murieron por una sobredosis, sino una asfixia. Y ya ahí quedó registrado y que la persona que murió ya no es víctima del narcotráfico o del tráfico de drogas, el consumo de drogas. ¿Qué puedes entender por asfixia o un problema cardíaco? Pues cualquier cosa, pero no drogas. Por eso en este libro yo busqué a una estadounidense que incluso me proporcionó el acta de defunción de su hijo, que está publicada, y ahí dice claramente que se murió por una sobredosis. Esa es la diferencia. Es muy interesante, Jesús, porque como mexicano haces la aproximación a lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué hay de la cobertura? ¿Qué hace la prensa estadounidense sobre este tema? Nada. Por eso es que, por ejemplo, John Callery, que fue el jefe de esta iniciativa para combatir a los cárteles domésticos, me decía, es que es información pública, pero la prensa de aquí, de nosotros, no les interesa. No vende decir que hay cárteles domésticos, tal vez en unos años cuando se vuelvan más espectaculares, pero no es lo mismo decir por toda la manera en que lamentablemente del país ha salido la imagen en que asesinan los narcos mexicanos a sus víctimas y la forma en que han intimidado a los gobiernos, ¿no? Me parece que está el caso de Ovidio Guzmán López, cuando básicamente, se quiera admitir o no, paralizó o doblegó al gobierno federal en su momento. Salió libre, que lo hayan detenido después ya fue como porque pues sí, la regamos desde mi punto de vista. Pero no les interesa y porque, insisto, no le ponen asesinatos relacionados a cárteles, sino le ponen asesinatos relacionados a disputa de drogas, y eso puede ser muchas cosas. 2 tipos peleándose por un cigarro de marihuana, o 2 tipos peleándose por vender un pase de cocaína o por vender un toque de heroína, lo que tú quieras. Pero no ponen en el trasfondo
integrantes de esta organización, de este club de motociclistas, de esta pandilla, y ahí es donde entra la investigación periodística, empezar a atar los cabos de dónde viene. No lo hacen. Yo recuerdo en todos estos años, solo había un periódico que ya ni existe, en Arizona, en Nuevo Laredo, en Laredo, perdón. Era una chica que yo me llegué a encontrar, ahorita fue el nombre de una estadounidense, que ella sí investigaba esto. Pero no le funcionaba. Yo recuerdo a un editor del Washington Post decirme, no es sexy decir que hay narcotraficantes aquí, es más sexy decir colombianos o mexicanos. Se refería para llamar la atención en los titulares. Esa es la gran diferencia. ¿Llegará el momento en que los cárteles gringos sean tan poderosos como los mexicanos? En una sola persona no creo, porque no duran mucho. Su reinado, digámoslo así, no es de varios años. Por lo mismo, que como hay tanta policía, tanta tecnología, tantos militares, yo creo que si en Estados Unidos se desproporcionara lo que ocurre allá con el trasiego de drogas como pasa en México, y les toca un presidente como Donald Trump, no le importaría la Constitución y ordena, qué sé yo, al Pentágono, ayúdenos, y lo resuelven en 2 días. Son narcos empresarios, no tontos. Tampoco ellos están poniendo la soga al cuello tan fácilmente. Esa es una diferencia mayor en ese sentido. Lo que sí creo que más adelante, ojalá se pueda ver, o ojalá no ocurra, porque estamos hablando de vida de personas, que si se desproporciona el número de muertos por sobredosis, o la violencia empieza a generar por la disputa entre ellos de los mercados, más violencia, no van a poder tapar el sol con un dedo. Digo, yo siempre lo he dicho, y en Proceso lo hemos publicado muchas veces, si alguien quisiera revisar y tuviera el tiempo y los recursos de todos los procesos judiciales que hay en Estados Unidos diariamente por drogas, yo creo que 50 ejemplares de la Biblia pegadas no le alcanzaría para la cobertura de todos los expedientes de 3 años. Son muchísimos. Si yo me llené de documentos y al final tuve que sortear los más recientes, porque si no la gente iba a decir, pues eso fue hace 10 años, ¿eso qué tiene que ver? Y como yo he dicho, no hay reporteros sin suerte. Yo quería también poner el caso de alguien con nombre y apellido, de un agente federal metido en la venta de drogas. Y ahí viene uno con nombre y apellido. Así es que señalarnos o acusarnos que los mexicanos nada más somos los corruptos. Digo, yo encontré un caso, ha de haber muchos, pero porque no tengo la capacidad de poder investigar y de revisar documentos en 50 estados que pueden estar entre los federales, estatales y locales, que son 3 sectores muy complicados de investigar para una sola persona y sin dinero, ¿no? Sin los medios mexicanos. Eso le correspondería a los grandes periódicos de Estados Unidos, a los grandes consorcios periodísticos de ese país, pero no lo hacen y a lo mejor lo van a empezar a hacer cuando ya tengan una realidad abrumadora encima. Ahora la tienen por consumo, pero la violencia... La violencia sigue creciendo. Y además, me parece que el hablar de los cárteles domésticos es hablar también de lo que pasó en el Congreso, porque en su Congreso Federal, el que creó la idea fue a pedir presupuesto para esto. Y fíjate las cosas, lo admite en la entrevista que no les podía decir que iba a ser para cárteles, porque le iban a decir que no, por la incredulidad, ingenuidad e ignorancia de los legisladores federales para decir, tenemos cárteles. Van a decirle, ¿de qué habla? Lo iban a correr, los cárteles están en México, están en Colombia, pero no aquí. Es no querer ver la realidad. Exactamente. Es mucho más fácil culpar al otro, al vecino, que responsabilizar. Es lo que hizo Trump recientemente, ¿no? Debemos hacer algo. Cuando estaba hablando de la problemática de narcocorrupción en México y que, que están espantados las autoridades, básicamente. Y dijo, tenemos que hacer algo. Como diciendo, solo son ustedes. Si quisiera hacer algo, pues sí lo va a hacer, pero empezaría por su casa, donde habló
de consumo y demanda de drogas. En los discursos trumpianos, esa es la gran carencia. No hay un reconocimiento de ese tema. Hablan de los muertos por sobredosis, pero los victimizan. Y ahora están hablando de que están disminuyendo. Sí, es cierto. Pero también hay una razón de fondo de esto. La muerte. A nadie le gusta morirse. Y ya se dieron cuenta que consumir una pastilla con un poquito más de la cantidad adecuada de fentanilo, se mueren. Y ya también existe también el Narcan, este antídoto que lo regalan en las farmacias. Mucha gente se ha salvado por eso. Jesús, pues nos pones un tema que aquí en México es muy claro. Desde hace muchos años nos preguntamos qué hace Estados Unidos para combatir a quienes distribuyen drogas en su propio país, ¿no? Y que siempre es mucho más fácil culpar a México con más o menores razones. Es un libro el libro que escribes pone la mirada en las responsabilidades que tienen los Estados Unidos. Y de acuerdo con lo que conversamos hasta este momento, pues un buen día se pueden despertar con un tipo de violencia en Estados Unidos parecida a la de México. Y creo que a los lectores les ayuda a equilibrar un poco el entendimiento de la guerra contra el narcotráfico. Porque pues siempre ha habido reclamos de ¿y dónde están los de allá? ¿A poco nada más nosotros, no? Y cuando hablan de la presencia de los cárteles mexicanos pareciera que tienen controlados territorios también. Y eso pues la verdad es una falacia. Tiene que haber involucrados de allá, lo saben las autoridades. En este libro vienen con nombre y apellido, o sea, yo no estoy diciendo ni fuentes anónimas ni nada, vienen con nombre y apellido. Viene la transcripción de la audiencia, el día en que fueron al Congreso a solicitar el dinero para crear la iniciativa contra los cárteles domésticos. Ese es el tema. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién distribuye, quién la vende y quién cobra? ¿Quién compra?